esté bendiciendo de una manera rica, de una manera abundante. Gracias a Dios que podemos estar juntos una vez más para estudiar su palabra. Y antes de leerla, quiero invitarles para que oremos, para que nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor, tú que reinas por los siglos de los siglos, a ti que eres soberano y el único Dios, a ti venimos a ponernos en tus manos, a pedirte ayuda, a pedirte dirección para este tiempo. Te pedimos, Dios, haznos sabios, haznos entendidos de tu palabra, que podamos aprender en esta ocasión, Señor, en que estaremos reunidos. Ayúdanos, Dios, para eso y haznos sentir tu presencia. Bendito Dios, conoces la situación de cada uno de los participantes y oramos para que tú tomes en tus manos cada situación que se vive, sea de salud, por cuestión de salud, por cuestión material, por cuestión emocional, espiritual, cualquiera que sea la necesidad. Dios, estamos orando para que tú ayudes, que tú te muestres. Ayúdanos pues, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos a leer los versos 27 al 30. Filipenses 1, versos 27 al 30. Dice el apóstol: solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo amaba a esta iglesia. El apóstol Pablo tenía una estima y un respeto especiales para la iglesia de Filipos. El apóstol veía a esta iglesia con mucho amor. Y esta iglesia de Filipos era una de las iglesias más maduras en su tiempo. Era una de las iglesias más maduras en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero podemos nosotros mirar que de todo modo, de todas maneras, adolecían de algunas cosas. Había algunos problemas en esa iglesia y había situaciones que podían ser graves. Igual que las iglesias de todo tiempo, igual que todas las iglesias de todo tiempo, debían de cuidarse de los falsos maestros y debían de expulsar a aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo. En la carta misma a Filipenses, el capítulo 3, versículo 2, dice Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y en el versículo 17 y 18 dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Así que, al igual que todas las iglesias de todos los tiempos, hay riesgos a los cuales había que enfrentar. Y por eso ellos debían de cuidarse, y por eso Pablo hace
estas recomendaciones. Y miren lo que les dice en este versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El apóstol Pablo sabía que podían caer algunos fieles de la iglesia, que podían llegar a ser indiferentes y terminar en el error doctrinal. Por eso es que el apóstol les habla de una manera de conducirse, les habla de un comportamiento digno de la iglesia. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El apóstol anima a los hermanos a mantener un compromiso espiritual. Anima a los hermanos a perseverar en un comportamiento en el poder del Evangelio. Dice, como es digno del Evangelio. Hermanos, el apóstol los llama a examinar sus corazones para que vieran si había una integridad espiritual. Y cuando estoy hablando de que examinaran sus corazones para ver si había una integridad espiritual, me refiero que Pablo quería que se examinaran para ver si no les hacía falta algo en su vida espiritual, en su vida cristiana. Porque la palabra integridad quiere decir completo, quiere decir que no le falta nada, quiere decir que no hay lugar para una reprensión, que son intachables. Y Pablo quiere que se examinen para ver cómo están en su vida espiritual. Y hermano, creo que esto de examinarse, pues tiene que ver con todo cristiano, le atañe a todo cristiano, a todo seguidor de Jesucristo en toda época y en todo lugar. Esto de examinarnos en lo espiritual tiene que ver con todos los que profesamos ser cristianos. El apóstol consideraba que su presencia era necesaria para beneficio espiritual de ellos. El apóstol creía que iba a seguir vivo y para beneficio de ellos. En este capítulo 1, el verso 25 y 26, miren lo que dice Pablo: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo creía que iba a poder seguir con ellos. Pero en este verso 27 comienza diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Pablo decía, yo voy a quedarme para beneficio de ustedes, para apoyo de ustedes, pero si así no fuera, aunque yo no esté presente, compórtense como es digno del Evangelio. Eso es lo que les está diciendo. Les implora, si voy a verlos o no voy a verlos, condúzcanse, tengan un comportamiento digno del Evangelio, digno de la iglesia, digno de ese nombre que llevan, cristiano. Solamente que os comportéis como es digno. Lo que en realidad importaba no era tanto si iba a verlos o no, si
estaba presente con ellos o estaba ausente. Lo que importaba era que se condujeran de una manera correcta, de una manera santa. La palabra solamente se usa para resaltar la idea. ¿Qué idea? La idea de una conducta digna. Solamente. Lo que Pablo quería es que ante todo, sus vidas fueran un reflejo fiel del Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol a lo largo de la carta insiste en esto, en una conducta, en un comportamiento digno. En el capítulo 2, verso 15 y 16, dice Pablo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol habla de una manera explícita, de una manera clara, cómo han de conducirse. Habla de una conducta o de un estilo de vida digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis. Es una palabra central en estos versos. Que os comportéis. Se dice, hermanos, como es digno, que os comportéis como es digno. Se dice que esa palabra comportarse se usaba para hablar de los habitantes que debían lealtad a Roma como ciudadanos. Se usaba de esa manera. El verbo comportar tiene que ver básicamente con el ser ciudadano. Y lo que está hablando es de tener una buena conducta, y con esa buena conducta ser un buen ciudadano, una conducta que dignifique a la comunidad donde estaban viviendo o a la que pertenecían. Comportéis. Esa palabra se usaba para hablar de la conducta cumpliendo como un buen ciudadano. Como un buen ciudadano. Se esperaba que la conducta de un ciudadano fuera digna del Imperio Romano. Se esperaba que los ciudadanos de Filipos, que era una provincia de Roma, vivieran de una manera digna o conforme a su ciudadanía, que era de Roma. El apóstol exhorta también a los cristianos a ser buenos ciudadanos, no solo de Filipos, no solo por ser ciudadanos romanos, sino también por la ciudadanía espiritual, por la ciudadanía celestial. Dice Pablo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hay quienes dicen, cuando Pablo habla de que se comporten como es digno, se refiere a portarse bien, a tener una buena conducta como ciudadanos de Filipos. Y otros dicen, no, se refiere a tener una buena conducta como ciudadanos del reino de los cielos.
Pero no es necesario disentir en esto, o no es necesario contradecir estas cosas. Al cristiano se le pide que sea un buen ciudadano en el lugar donde vive, que tenga una buena conducta como ciudadano donde vive. No se le da permiso al cristiano a violar leyes, a vivir de una manera que no es recta en la ciudad donde vive. No, se le pide que tenga una buena conducta, pero también que tenga una conducta que sea digna del Evangelio de Cristo, que tengan como meta, eso es lo que le está diciendo Pablo, que tengan como meta el vivir de tal manera que fueran dignos del Evangelio de Cristo. Ejercer su ciudadanía como es digna del Evangelio significa dar evidencia de la obra del Evangelio en nuestro corazón. Significa dar evidencia. Estaba recordando a alguien. Estamos en un lugar, algunos de ustedes ya saben a lo que me refiero. Estamos en un lugar, no hay luz. Necesitamos electricidad, pero no hay luz, no hay electricidad. Y alguien me sugirió, pero ahí se puede tomar, ahí se pueden conectar y se puede usar esa electricidad. Y yo les digo, no es legal eso, no es correcto. Hermanos, hemos de vivir como buenos ciudadanos. Si otros roban agua, si otros roban electricidad, el cristiano no debe hacerlo. Pero otra cosa, debe de vivir o tener una conducta de un buen cristiano, no solo un buen ciudadano de esta ciudad donde vivimos, sino un buen ciudadano del reino de los cielos, como es digno, dice, del Evangelio de Cristo. Hermanos, cuando el Evangelio llega a los corazones, une a los pecadores a Cristo Jesús por medio de la fe, este Evangelio cambia la vida de las personas. El que hurtaba, decía Pablo, no hurte más. Y Pablo daba una lista de cosas que hacían los cristianos antes de ser cristianos, antes de recibir el Evangelio. Y luego dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. El Evangelio mueve y le da poder a los cristianos, a los hombres, para que vivan de una manera diferente a como estaban viviendo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios habla precisamente de ese cambio de vida, de ese vivir diferente a como se hacía antes, ¿no? Antes de ser cristiano. El apóstol, por ejemplo, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y luego ninguno busque su propio bien, sino el de los otros. El apóstol Pablo hablaba de un cambio en la vida de las personas. Y dice algunas razones. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y luego dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay razones para vivir, hermanos, para vivir de una manera digna del Evangelio. Y es que el Evangelio, cuando es recibido por las personas, el Evangelio transforma los corazones, hay un cambio.
Pablo les dice a los hermanos de Corinto precisamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo Jesús hace un cambio en las personas. Cristo Jesús hace que las personas vivan de una manera diferente a como vivían antes. Es por eso que Pablo dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. El Evangelio transforma los corazones y de tal manera que la persona que recibe el Evangelio ya no vive para sí, sino para los demás y vive para Dios también. Volviendo a Filipenses, dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Lo que está diciendo el apóstol es que muestren lo que el Evangelio ha hecho por ellos, que muestren con su vida honor a Dios y que le glorifiquen habiendo recibido el Evangelio. Debemos, hermanos, debemos de vivir, de ejercer nuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis. Pablo dice, lo que me pase, cualquier cosa que me ocurra a mí de manera personal, lo que sea, pero ustedes compórtense, ustedes condúzcanse como verdaderos creyentes. Pablo está diciendo, si voy a verlos o no voy a verlos, de todos modos ustedes continúen viviendo como ciudadanos del reino de los cielos. Que os comportéis como es digno. Filipenses capítulo 3, verso 20. El apóstol les dice estas palabras, y es un texto muy conocido. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hemos de conducirnos como es digno de nuestra ciudadanía, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que dice el apóstol. Nuestra patria está en el cielo. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol, está en el cielo. Por tanto, nosotros deberíamos de vivir como es digno de nuestra ciudadanía. En Hechos, el capítulo 16, verso 21, dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Y miren esas últimas palabras, pues somos romanos. No nos es lícito recibir ni hacer. Era un orgullo ser ciudadano romano. Era un orgullo. Pero también era una responsabilidad. Y había cosas que no podían recibir ni hacer por ser ciudadanos romanos. Era un privilegio, pero también había responsabilidades. Y hermanos, nosotros podemos también entender, es un privilegio ser ciudadano del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, así dice Pablo. Y el Señor Jesús dijo que Él iba a ir a preparar un lugar para que donde Él estuviera, nosotros también pudiéramos estar. Entonces, y ese lugar, el apóstol Pablo dice, si este tabernáculo se deshace, tenemos un edificio, una casa hecha por Dios, eterna, en los cielos. Es un privilegio
ser ciudadanos del reino de los cielos, pero también es una responsabilidad. Hay cosas que no se nos permite ni recibir ni hacer, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. En Hechos 16, el verso 37, dice la escritura: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. En algún momento nosotros podemos pensar, ya le están diciendo a Pablo que se vayan. Han descubierto que son ciudadanos romanos y entonces hay cierto temor, y porque eran ciudadanos romanos, porque siendo ciudadanos romanos tenían privilegios. Pero Pablo dice, no, que vengan ellos. Y uno puede pensar, pero ¿por qué Pablo se pone en ese plan? Ya le están diciendo que es libre. Pero hermanos, iba a quedar un récord de que habían estado en la cárcel, de que habían sido echados a la cárcel. Entonces era necesario que de alguna manera se supiera, se entendiera, que todos supieran que fueron echados en la cárcel de una manera injusta. De esa manera ellos estaban dando testimonio de su cristianismo, están dando testimonio de cómo han recibido el evangelio. No hicieron nada malo para estar en la cárcel. Hermanos, el cristiano ha de conducirse. El cristiano ha de conducirse como es digno del evangelio de Dios, como es digno de nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, como es digno del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Es el relato de la historia que nos dice Dios para salvar a los pecadores. Es el relato de la historia de ese plan de Dios para salvación. Eso es el evangelio. El evangelio es el mensaje de buenas noticias, de alegres nuevas de salvación que Dios anunció por medio de su palabra y por medio de sus santos hombres. El evangelio no es lo que nosotros debemos hacer. El evangelio es lo que Cristo ha hecho por nosotros para que seamos salvos. En el Salmo 40, el verso 9 dice de esta manera, Salmo 49, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. El evangelio es el anuncio de buenas nuevas de salvación. En el Salmo 96, versículo 2, dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día, miren esto, su salvación. La salvación es de Dios. El evangelio es el anuncio de la historia, de lo que Dios ha hecho por nosotros. No es lo que el hombre ha hecho para ser salvo. En Isaías, el capítulo 40, el verso 9, Isaías 49, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Está hablando de anunciar, y lo que se estaba
anunciando es el evangelio de salvación. Dice el profeta Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. El evangelio es eso, buenas nuevas. Y cuando el evangelio es recibido por las personas en el corazón, ese evangelio produce un cambio de vida. Ese evangelio hace que las vidas sean transformadas. Nosotros podemos mirar esto en muchas personas y en muchas iglesias. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica, por ejemplo, es segunda a Tesalonicenses capítulo 1. Dice, debemos, en el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y luego dice, por la paciencia, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El apóstol, hermanos, veía cómo los hermanos de Tesalónica habían recibido el evangelio y estaban creciendo en su fe y soportaban con paciencia las pruebas. En el capítulo 1 también de Primera Tesalonicenses, dice el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y luego en el verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo dice, si voy o no voy a verlos, ustedes mantengan una conducta digna del Evangelio de Cristo. Hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos y por eso nosotros debemos de vivir de una manera digna. Y no estamos solos, tenemos la ayuda de Dios para poder vivir de una manera correcta. Entendemos, hermanos, mientras estemos en este mundo no seremos perfectos, todavía no, pero el cristiano ha de hacer como decía el apóstol Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta, prosigo. El cristiano debe de tener como meta el crecer en su vida espiritual, en ir viviendo, buscando vivir como Cristo Jesús quiere. Y se acuerdan que el apóstol decía, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo Jesús. Hermanos, la invitación de Pablo fue a vivir en integridad. Examinémonos. Nuestra vida espiritual la vivimos en integridad. ¿No nos falta nada en nuestra vida espiritual? ¿O hay algo que necesitamos en nuestra vida? Un día a un hombre Jesús le dijo, una cosa te falta, una cosa te hace falta. Y pudiera ser que en nuestra vida nos hiciera falta algo, en nuestra vida espiritual. Examinémonos
Y si hay esa necesidad, si vemos cuál es nuestra necesidad, busquemos tenerla. Oremos a Dios que nos ayude para tener eso que nos hace falta y vivir nuestra vida como es digno del Evangelio. Que Dios nos ayude para ello. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos exhortas a través de tu palabra a hacer las cosas como es digno de ti, como es digno de tu Evangelio. Ayúdanos a examinarnos, Señor, y ver cómo es nuestra vida, y si hay algo que cambiar, ayúdanos a cambiar. Te necesitamos. Haznos fuertes, haznos capaces, Dios, para vivir como tú quieres. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios nos bendiga.